Seguimos adelante, amigos, en este segmento de Falta Uno, donde empezamos a aprender historia, y es por eso que la tenemos a ella, la licenciada, la profesora, la historiadora, Marcela Guerrero. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Hola, Tanto ¿cómo tiempo. estás? Buenas tardes, la verdad que sí. Hace unos cuantos viernes que nos estamos salteando. Bien, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, profe, habíamos hablado o lo habíamos hecho en los avances en redes, que hoy vamos a estar hablando acerca de, si quiere me puede ver a mí acá. Bueno. Ahí va. Porque bueno, estamos enfrentados ahora. Que íbamos a hablar acerca del inicio de la predicación en español en Uruguay. Claro. Y o sea, veníamos hablando del desarrollo del protestantismo en Uruguay y ahora tenemos esa parte, ¿no? Claro. Porque el evangelio o la parte protestante ya venía de hace tiempo, pero nos decía que se predicaba también en inglés. Claro, o sea, claro que ahí hay que separar, porque habíamos dicho que había un evangelio católico, ¿no? Que era el que se conocía acá. Toda la conquista del proceso de colonización se había hecho a través de la Iglesia Católica. España era un reino español. Y el protestantismo había empezado a intentar, ya habíamos visto desde el siglo XIX, pero no había pastores en habla española. Los pastores que venían, o sea, venía gente, eran extranjeros. Misioneros. Claro, que eran misioneros y que, bueno, aprenderían un poco, ¿no? Algunas palabras, pero para que realmente una iglesia se pudiera pudiera echar sus raíces y fundaron si se precisaba hablar la lengua de la sociedad, ¿no? De la cultura uruguaya. Y había lo que sí había pasado, hay algo que antecede a esta obra, a esta predicación en español, lo que se había distribuido era la Biblia en español. Y que muchos de los pastores en el siglo XIX reconocen que se pudo predicar en español porque antes ya se había hecho un trabajo de difundir la Biblia en español, que nosotros eso lo habíamos visto. Por ejemplo, cuando vimos las escuelas lancasterianas, el tema de un pastor, de unos agentes que repartían Biblias en las escuelas católicas, que se llamó Flor del Lío también. Después teníamos, había habido, sí, reparto de Biblias en español a través de la Sociedad Bíblica de Inglaterra. Pero ahora va a entrar en juego otro actor, que es la Sociedad Bíblica Americana. O sea, hay algo que es bien interesante que ya lo habíamos dicho también, es que la causa del Evangelio acá en Uruguay está relacionada con el trabajo de las sociedades bíblicas, que no es un dato menor y que es algo que fui descubriendo acá. ¿Usted sabe cuándo fue que se fundó la Sociedad Bíblica del Uruguay? Si bien sabemos que es algo mundial, ¿no? Claro, pero en realidad, porque yo no recuerdo el año en el que se fundó la del Uruguay, pero en esta época que estamos hablando, del siglo XIX, no había sociedades bíblicas acá. No. O sea, la primera agencia, o sea, el primer agente bíblico que es de la Sociedad Bíblica Americana va a ser de 1864, que es el pastor Milne, que es el que viene con esa intención, pero tampoco logra fundarlo, porque recordemos que para que ya fundara una sociedad bíblica tendría que haber una presencia protestante, y ahí todavía no. Entonces ellos lo que hacen es el esfuerzo en repartir Biblias, y eso a mí me parece un dato bien interesante, porque de todo lo que venimos estudiando uno como que empieza a tener algunas cosas claras. Bueno, el desarrollo del protestantismo en Uruguay estuvo ligado a la difusión de la Biblia, y eso me parece que es importante para la memoria cristiana, protestante, evangélica. Primero se difundió la Biblia, y que para los protestantes, para la cultura protestante, sabemos que la Biblia tiene un lugar fundamental en la liturgia y en los principios teológicos, los postulados del protestantismo en todas sus ramas, desde las ramas más conservadoras hasta los pentecostalismos más radicales. Entonces eso por un lado, quería hacer énfasis en eso. De 1864, y el primer agente bíblico, que son todos extranjeros, hasta ahora todos, y Andrés Milne se llamó el primer agente de la Sociedad Bíblica Americana, o sea, que va a entrar a trabajar sobre el trabajo que también ya había hecho la Sociedad Bíblica de Gran Bretaña. O sea, son trabajos que las sociedades bíblicas hacen, y que es importante reconocerlo. Y después, y otro dato interesante también es que este agente viene en 1864, pero hay una situación política en el Río de la Plata, y en lugar de quedarse en Montevideo se tiene que ir a Santa Fe. O sea, todos los que venían sabían que tenían que venir al Río de la Plata, que no era
pero no venían específicamente Uruguay. Claro, venían a adaptarse, ellos querían venir a Montevideo, tenían el foco Montevideo, pero que no sabían si se iba a poder debido a situaciones políticas en la región. Pero él no logra poder fundar la Sociedad Bíblica, la agencia que él quería en 1864, pero antes de irse para Argentina deja un montón de Biblias y Nuevo Testamento. Y él cuenta que esas Biblias fueron vendidas sin problema, o sea, se vendían a un precio módico, pero se vendían. Y otro dato interesante es que en 1865 el mismo agente Milne, Andrés Milne, es detenido en Pando porque es acusado de vender literatura falsa. Claro, para ese tiempo el tipo de Biblia, ¿no? Era una herejía, claro. Y era complicado. Claro, para los católicos es una literatura, es una Biblia no autorizada. Recordemos que la Biblia protestante tiene una diferencia con la Biblia católica. La Biblia protestante sigue los católicos de esa época. Los católicos de esa época. Sí, claro, igual los católicos conservan los libros deuterocanónicos que el canon protestante no los acepta. El canon protestante sigue el mismo canon que la Biblia hebrea, que el Antiguo Testamento hebreo. Para ellos, entonces, tiene más libros la Biblia católica que la Biblia. Hay algunos, por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, Barak, Tobías, Judith, ahí está, libros que a nosotros que Lutero, por ejemplo, decía que eran útiles, pero que no los consideraban sagrados como para ponerlos en el canon. Inspirados. Claro, los reformadores siguen el canon hebreo. La Biblia, el Tanaj judío, hebreo, tiene 39 libros, igual que nuestro Nuevo Testamento. O sea, los protestantes siguieron eso. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana no, tiene más estos otros libros que estos otros sectores no los aceptan. Bien, y entonces es arrestado, es detenido, y ahí interviene otra figura que nosotros también ya conocemos, que es Lafone, que Lafone era una figura importante. Ya acá está en el 1865, ya es una persona más grande y también continúa teniendo el mismo poder ante el gobierno, y la FONE interviene para que el gobierno lo libere, y le dan una licencia, le entregan una licencia para poder vender Biblias. Que eso es bien importante porque es la primera vez que va a haber algo, digamos, un documento de parte del gobierno que autoriza a un protestante a vender Biblia, porque antes se hacía, vendías, pero estabas como en una... Medio clandestino. Claro, una inseguridad jurídica que, claro, te mandaban preso y quién te defendía. Pero lo bueno que estos protestantes se habían vinculado bien con algunos sectores con digamos, sectores acomodados dentro del gobierno, entonces que podían influir positivamente en el caso de que, y fue lo que pasó. O sea, estos protestantes que vienen, no son protestantes que vienen con un bolsito, vienen como con credenciales de las sociedades bíblicas y gente con estudio, con mucha preparación y... O sea, vienen con formación y también con relaciones, con vínculos en las altas esferas de gobierno que de alguna manera, o sea, algunos no, porque no es que tampoco iban a tomar mate a conversar con el presidente, pero sí hay como una vinculación. Vamos a ver que son personas que se vinculan en el alto nivel, no vienen comienza una predicación desde los sectores que son más altos, al revés de lo que pudiéramos pensar capaz en otras, pero después ellos van a estar también, van a fundar iglesias en todos los barrios, pero ellos mismos son personas con mucha preparación que podrían hasta ocupar un cargo de gobierno por la preparación que tienen, y vamos a ver que la influencia de la cultura en la cultura de estos protestantes es bastante importante. Vamos a ver algunos vínculos que muestran las fuentes que se los ve en el alto nivel de la cultura. Vamos a ver algunos. Bueno, veremos. Entonces está. Vamos a verlo, o en vamos a escucharlo. 1868, sí. No, vamos a verlo, pero en sentido de que lo escucharemos de su voz. A ver que sí, pero vos sabés que estoy investigando y me estoy encontrando cada vez más con más sorpresas. Hay cosas... hay poco escrito de esto, hay algunas cosas escritas y otras cosas escritas relatadas por historiadores, hay poco. Lo que hay son fuentes, documentos, hay por ejemplo periódicos.
Entonces estoy haciendo un trabajo en el archivo. Es que claro, es que lo que vendría a ser el Twitter de esa época, lo que vendría a ser el Facebook, incluso hasta los canales de prensa, de televisión y radio de la época, por el 1800 es justamente los periódicos, la revista. O sea, era la única manera de dejar algo... Como algo histórico que quede en el tiempo, ¿no? Conectar con la población, como ahora la radio. Por ejemplo, vos con la radio conectás con la población. Es una manera de llegar con un mensaje o con una enseñanza. Es una manera de vincularse. De vincularse. Y dar a conocer, por ejemplo, nosotros tenemos por ley que cuando el gobierno quiere promocionar algo, como la onda, en verdad las ondas radiales son de la humanidad, la administran cada gobierno del Estado. Entonces tenemos que, no quiero decir la obligación, pero sí tenemos como la orden de emitir y promocionar lo que quizás, que es una de las maneras también. Uno también tiene los canales oficiales, ¿no? Donde decir, bueno, estamos haciendo esto para la población, estamos haciendo esto, lo otro, y si no lo hacen de esta manera, ¿cómo la gente se entera? Claro, sí, es una manera de comunicar. Claro, hoy es más herramientas, pero el poder darse a conocer, por eso es increíble cómo la FONE trasciende esa época y cómo el Evangelio está desde mucho tiempo de lo que nosotros creemos, ¿no? Sí, y ellos hicieron cosas como porque el hecho era de construir un templo, por ejemplo, que nosotros ahora estamos acostumbrados a ver tantos templos y que no hay problema de construir un templo en nuestro país, pero en esa época fue todo un desafío, construir el primer templo no católico. Tuvieron que hacer muchas movidas, muchos lobby, como se dice ahora, para poder hacer, para poder construir un templo. Después acá el único templo acá todavía que existía no católico era el templo inglés, todavía era el único. Pero estos que estamos hablando ahora van a empezar a llegar los metodistas, ¿tá? Con la predicación en español comienza con el grupo evangélico protestante de los metodistas. Entonces, Andrés Milne hace un trabajo precioso de distribución de la Biblia. Está más o menos 3 años, que va y viene entre Argentina y Uruguay. Y también dice que Milne tenía como una característica que era como muy audaz y muy... Yo me lo imagino como una persona muy entusiasta, así bien de tipo evangelista, así. Dice que él paraba por la calle al que pasaba y a todo el mundo le ofrecía una Biblia. Cosa que nosotros pensamos que, viste que hoy en día está todo el tema, cómo evangelizar. Y esta persona, Andrés Milne, este hermano, este evangelista, él iba, o sea, que era un agente de la sociedad bíblica, él vendía las Biblias, pero él, en una sociedad que todavía nadie sabía qué era la Biblia, ni qué eran los protestantes, ni nada, él a cualquiera que pasaba por la calle lo paraba. Igual pasaba un cura y él lo paraba. Y dice que a veces lo insultaban y le decían de todo, pero que a veces, que una vez, por ejemplo, un cura le dijo, bien, predique el evangelio, eso es lo que le hace falta a este país. Dice, por ejemplo, las fuentes muestran eso. Y entonces él dice que invitaba a todo el mundo, pero nadie iba. Que todo el mundo le decía, sí, voy a ir, qué bien. Era como que, a mí me parece que Milner era esa persona que les caía bien a todo el mundo, que viste que esas personas que tienen como una llegada nata. Un carisma. Qué lindo que es imaginarse. Cuando vos empezás a estudiar, empezás a imaginarte. Porque nosotros conocemos hermanos que son así, cristianos que son así. Con esas personas que tienen que es lindo, que es agradable hablar con ellas, que te entusiasman. Y Mil le parece que una persona así. Él los invitaba a que fueran a su casa, porque como no había iglesia, tenían que ir a la casa de él, al culto. Y todos le preguntaban, sí, qué bien, todos quedaban. Y Milne quedó bastante encantado, incluso de todo lo que Milne dice, de todos los lugares que narra, el lugar que mejor habla es de Montevideo. Dice que piensa porque él sabe hablar mejor español y que entonces acá le va mejor, o que piensa que la gente es más inteligente acá. Dice. Mirá qué interesante lo que es. Porque dice que como que lo reciben bien y por lo menos le prometen que van a ir. Pasa tiempo y no van, pasan como 3 años y no van. Hasta que en 1868 él empieza a hacer las primeras reuniones en su casa y empieza a ir la gente y empieza a reunir un grupo de gente y él convence después a una autoridad que había en el Río de la Plata, de la iglesia metodista, que era de apellido Goodfellow, lo convence de que mande un pastor, pero que el pastor tiene que hablar español porque si no, todo el trabajo que había hecho. Y ahí aparece una persona que la verdad que a mí me está maravillando cada vez más, que
es conocido, pero que hace falta conocer más, que es el pastor Juan Thompson, el reverendo y doctor Juan Thompson. Juan Thompson es, él viene como misionero al Río de la Plata, se casa con la hija de Goodfellow, o sea, él en realidad se convierte, luego se casa con la hija de ese pastor que le había predicado, y los dos tienen como el llamado de venir a Sudamérica, a las repúblicas del Plata. En la fuente aparece así, lo que es Montevideo, Argentina y Uruguay aparecen como las repúblicas del Plata. Y ellos dicen que van a ir, y la gente allá en Estados Unidos le decía, ¿qué te vas a ir a esos lugares? Porque había como temores de que acá todavía... Somos los indios. Era claro. Indígenas. Los cuentos que andaban en el mundo de cómo era vivir acá en Uruguay no eran muy alentadores, pero esas personas sintieron el llamado y vienen, y eran personas ya Juan Thompson es una de las personas, pero es una persona brillante. Vamos a ver que él llega a tener a estar en el mismo club que estuvo José Pedro Varela, por ejemplo. Opa, y ¿ya? tuvo conversaciones a ese nivel. Él formó parte del club universitario y llegó a ser el presidente del club universitario. Que un pastor protestante llegara a ese nivel, y en esa época, y aparte que era el primer pastor protestante de habla hispana. O sea, él hablaba inglés, pero hablaba español perfectamente. Y llegar a ser, o sea, poder tener como esa vida así de venir, fundar la iglesia, atender la iglesia, predicar, pero además integrar un club que integraba a José Pedro Varela. Viste que es como un dato muy fuerte y que pocos conocemos de la historia, y un lugar que las iglesias protestantes ocuparon en la historia de la cultura nacional. Entonces, él comenzó, y además que, o sea, una persona que tenía todas esas características, pero la primera vez que predicó en Uruguay, predicó en una casa, que era la casa de Milner, que también eso, porque no es que el tipo era brillante. Haber logrado eso, tenía una formación impresionante. Sin embargo, no dijo, no, yo si no me hacen una iglesia, no sé qué, no voy. Bueno, tampoco podía pretender mucho, ¿no? Tampoco podía porque Pero no había. Bueno, pero claro, él tenía llamado ese, iba y pagó el precio con lo que había de Claro. hacerlo. Él vino a la casa de Milne y empezó a hacer las reuniones, y luego empezó a viajar, porque como también tenía que predicar en Buenos Aires, y muchos pastores no había, predicaba un domingo en Buenos Aires y un domingo en Montevideo. Y así comenzó la prédica en español. Y luego, como la casa de Milne quedó chica, que empezó a venir gente... Multiplicó. Claro, sí, dicen que una de las causas de eso es que la predica en español. O sea, la predica en Claro, español. porque vos también, no, yo me imagino, profe, que está todo bien que vengan predicadores de otro Claro, sí, idioma, extranjero. que bueno, que sí, que se esfuerzan, pero cuando vos lo escuchás en tu propio Claro, idioma, sí, claro. y, sí. y es hablar con tu misma lengua, tiene otro peso. Claro, y el impacto que fue para esas personas, fíjate que si a nosotros hoy nos pasa eso, igual que una persona cristianizada de muchos años, es distinto cuando hablan tu idioma, para ellos que Claro, nunca habían escuchado. Es lo mismo cuando alguien que es del palo del rock o es del palo de tal estilo de vida, Sí, que, claro. que vos digas, este tipo es rockero y mirá, me está hablando de Dios ahora, Claro. o es del palo Sí, de la claro. cumbia, o es del palo de, no sé, de la política, de diferentes ramas Sí, de la sí. sociedad. Que bueno, con lo que decía Pablo, al griego mago griego, al judío mago Sí, judío, sí, sí. creo que eso implica... Sí, más vale, claro. Bueno, y Thompson tenía esa característica y fue, por eso digo, a mí me parece que injustamente no conocido, como tantas cosas que no conocemos, ¿no? Pero en la historia, si vamos a hacer la historia del protestantismo en Uruguay, él es una de las ¿Y personas... se sabe dónde era la dirección de la casa de Milner? No. No, de la casa de Milne no me acuerdo. No me acuerdo. La iglesia va a estar en la calle Piedras después, porque ellos después van a comprar un teatro. Van a comprar un teatro. La primera iglesia metodista fue un teatro que ellos compran y es una, o sea, yo he visto fotos y es una iglesia con o sea, al ser un teatro tenía una capacidad importante. O sea, ya al poco tiempo de la que compraron la iglesia, más o menos se reunían 250 personas. O sea que el crecimiento fue exponencial, porque de Milne que tuvo que hacer reuniones en la casa y que no tenía, y después pasaron de la casa de Milne a la escuela filantrópica.
de la masonería, que la verdad es que habíamos visto ahí, que había una vinculación a la masonería. Claro. Y después de la masonería... Porque había enemigos juntos, eran enemigos del común. Eso sí, claro. Seguro, tenían que, tanto los protestantes como los masones, los odiaban los católicos. Y ellos ahí, eso estaban haciendo. De la época. Claro. Es importante porque no se nos vayan a ofender nuestros primos católicos. Que nosotros no somos los evangélicos de esa época, o protestantes de esa época, ni ustedes son los católicos de esa época. Ponerlo en contexto porque es muy importante, porque a veces yo veo que del lado del protestante hay como un recelo que queda desde esa época y hoy para mí son dos totalmente diferentes, donde hay muchísimas cosas más de unión que de otras cosas. Profe, le voy a hacer un parate acá, así vamos a la pausa, pero antes me gustaría que usted escuche algunos mensajes que nos llega de la audiencia, porque tenemos la audiencia que nos merecemos. Entonces a nosotros nos escriben, y ahora tenemos un amigo, Carlos, que nos manda mensaje en video usando la actualización del nuevo de WhatsApp, y la verdad me encanta, así que le voy a escuchar para que vea a ver qué nos dice. A ver. Varones esforzados y valientes, Dios les bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Saludo a la audiencia y también saludo a cada uno de aquellos integrantes del equipo Falta Uno, Faltas Vos. Damos gracias a nuestro Señor porque hemos transitado una semana y hemos podido estar en comunión durante todos estos días. Y bueno, hemos llegado al viernes. Nos espera un fin de semana. Así que deseo de todo corazón que tengan cada uno de ustedes junto a sus familias un fin de semana en éxito y en victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Dios mediante nos estaremos reencontrando el día lunes próximo que viene. Un abrazo en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bueno, profe, si necesitaba alguna bendición, ya acá lo tiene. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, profe. No sé si quiere hacer un adelanto de lo que vamos a tener en el próximo bloque, como para ir redondeando. Y bueno, la verdad que me encanta el saber cómo fue creciendo de a poco y cómo fue el crecimiento, como dice usted, exponencial de una casita, después con 250 personas. Ver cómo en las altas esferas también había gente que pregonaba y predicaba el evangelio, con las limitantes, obviamente, ¿no? Sí. Ahora en la segunda parte me gustaría continuar este desarrollo de esto que vos decías. En dónde, de qué manera se predicó el evangelio, cómo se continuaron creciendo y alrededor de la figura de Thompson, creo que ahí se pueden marcar algunas líneas importantes. Excelente, nos vamos a ir a la pausa y al regreso venimos con más Falta Uno y estamos aquí en Hablemos de Historia. Seguimos adelante, amigos. Estamos en este segmento, en esta columna de Hablemos de Historia con la profesora Marcela Guerrero, profesora licenciada, historiadora, especialista en muchos temas. Tiene muchas tesis interesantes. Ha participado en grandes conferencias donde miles y miles de estudiantes la han escuchado. ¿Verdad, profe? Bueno, vamos a ver, no sé si miles y miles, pero que muchos estudiantes... Le vamos a darle color un poquito. Ahora en vacaciones, cuando no estaba, un día participé en un congreso que fue... Internacional. Sí, que congreso fue internacional. Sí, fue internacional, sí. Entonces uno no sabe bien quién te escucha, ¿no? Cuando son virtuales y aparte que quedan grabados, pero es interesante participar y en ese tipo de encuentros en que uno conoce a otros investigadores también, y aparte que yo era en ese congreso yo era la única de Uruguay. En varios congresos que he participado este año, porque es un diplomado, un posgrado que estoy haciendo con la Universidad de México, entonces la única es internacional, o sea, participamos de varias partes del mundo y la única de Uruguay soy yo. Y hay una de Argentina también que... Entonces tenemos un mareo, a veces terminamos hablando medio a lo mexicano, porque tenemos un grupo de WhatsApp y ellos, claro, responden. Hay mucha gente mexicana, porque el diplomado es original de México. Y es claro, es muy distinto como hablamos nosotros, y a veces mismo en las clases o los mismos profesores tienen un acento que a uno les parece
es novedoso para nosotros, o sea, a veces uno Bueno, pero escucha. Esas experiencias son enriquecedoras, sí, claro, ¿no? Porque, bueno, sí. Intercambiar con la cultura, con todo es... Y conocer, yo la verdad que este año estoy conociendo muchísimos docentes a nivel mundial, o sea, porque lo que tiene lo digital, lo virtual que nos permite esto. He conocido, por ejemplo, el director de este diplomado, se llama Elio Masferrer, es argentino, pero hace muchos años que está en México, y él es antropólogo e historiador, y estoy viendo, o sea, el diplomado es en Historia y Antropología de las Religiones, y entonces estoy viendo un enfoque, y para gente que hace muchos años que trata lo religioso, cuando acá es bastante novedoso estudiar la dimensión religiosa, entonces es muy lindo, es mucho lo que estoy aprendiendo para estudiar lo religioso, que yo ya lo venía estudiando, pero con gente que hace muchos años que ya ha recorrido el camino y que entonces tiene toda una experiencia y una cantidad de elementos para la formación que para mí son un montón. Bueno, profe, vamos a seguir con el tema. Bueno. ¿Qué le parece? ¿Cómo no? Seguimos. Bueno, estamos en que ellos se mudaron de la casa de Milne, fueron a la Quinta de la Fone, que viste que todas las veces que lo hemos nombrado la Fone, es otro personaje que hay que... La Quinta de la Fone, ¿dónde queda ubicada? No tengo idea en qué lugar. Pero debe ser ahí cerca de La Teja. Porque la Fone tenía propiedades en varios lugares de Montevideo, en las afueras de Montevideo, pero no, o sea, no sería muy lejos porque la población que iba ahí era gente que era la misma gente que iba a la iglesia. Entonces, teniendo en cuenta los traslados, la verdad que lo tengo que averiguar, pero no sé dónde está ubicado. Más que nada para ubicar en el sentido de lo que vendría a ser hoy en Montevideo. Pero no sé, o sea, no es que no se sepa, ya que hay que seguir investigando. Claro. Bien, porque son datos como dispersos que están. Vos vas a un periódico y encontrás una cosa, tenés que ir a otro y encontrar. Y ya te digo, como no hay mucho escrito, como tenés que ir reuniendo todo como un rompecabezas. Bueno, la cosa es que se mudan de la Quinta a la escuela que dijimos filantrópica de los masones, que esa estaba en la calle Piedra, y ahí sí tenemos el dato. Y después, ahí es muy interesante que algo que caracteriza también este crecimiento de las iglesias protestantes son las escuelas dominicales. Que las escuelas dominicales, o sea, habíamos visto que habían surgido en Inglaterra y que luego se habían expandido. Y esto va a acompañar siempre el éxito del protestantismo donde va. Milne tenía una escuela dominical en La Aguada, que la daba en inglés, porque Milne no dominaba tanto, hablaba lo que podía en español, pero la escuela de él estaba en inglés. Pero como él aprendió a hablar español, un día, para sorpresa de los chiquines del barrio, comenzó a hablar en español todo lo que pudo. Opa. Y creó una escuela dominical en español. Y Thompson, desde entrada, como Thompson dominaba el español, creó en la Ciudad Vieja 2 escuelas. Una en inglés, 2 escuelas dominicales, ¿no? En inglés y en español. O sea que ahí vemos también cómo la preocupación que ellos tenían por los niños, y desde ahí es que va creciendo la iglesia. Pues si no hay escuela dominical, que ya hemos hablado una vez, ¿te acordás que hace pila hicimos un programa de las escuelas dominicales? Sí, me acuerdo. Que hoy en día, yo no sé si hoy se hace o no se hace y con qué formato se hace, pero ellos hacían una apuesta importante a las escuelas dominicales. Estos protestantes y algunos atribuyen a eso, ese crecimiento también, educar al niño desde chiquito. Y de ahí acá aparece este protagonismo de Juan Thompson, que bueno, una vez que él se queda en Montevideo, puede estar más tiempo, él comienza una predicación más intensiva y comienza a desarrollarse, a vincularse con otras personas del medio intelectual, y también mismo la iglesia, él empieza a encargarse de la obra a partir de 1869, 1870, él comienza a encargarse de la obra metodista. Estamos hablando acá del desarrollo de los metodistas específicamente. En otro programa hablaremos de... ¿En qué año empieza eso? Eso, en 1868 llega Thompson. 1869 es que empieza con las escuelitas y todo eso. 1870 ya Thompson está encargado de lo que es la obra protestante metodista de Montevideo. ¿Ah? Okay. Estamos en el año 1870. Le queremos contar a nuestra audiencia que la idea es justamente tratar de contactarnos. Ya nos contactamos y seguramente que para la próxima nos vamos a... Ahora la profe quizás
de un pantallazo, un avance de lo que es los metodistas aquí en Uruguay, pero vamos a estar hablando con alguien muy importante de la Iglesia Metodista para que nos cuente su historia. Sí, ahí está, tenemos dos contactos, tenemos metodistas y valdenses que se los debemos también cuando dimos los valdenses, así que, claro, nos gustaría traer como vos decías hoy, que no es que nosotros estamos hablando ni en contra ni una a favor, sino que de la época de poder incorporar actores, también gente que tiene, así como, bueno, nosotros por algo estamos tratando la historia del protestantismo, ¿no? Pues de alguna forma nos llega, bueno, porque otros actores también que forman parte de esta historia, que son herederos, digamos, de aquellos que pudieran contar también y aportar, que creo que sería bien interesante. Así que está, después vos lo ponés, lo publicás cuando sean... Sí, seguramente hay que ver que coincidan las fechas que el pastor puede venir. Claro, ahí está. Bien, entonces este pastor Thompson, que predicaba en español, dicen los que lo escucharon que dicen las palabras salían de su boca como verdaderas llamaradas. Dice que era una persona que predicaba, que tenía, atraía a la gente, aparte que predicaba en español, la verdad que qué lástima que no hay grabaciones, porque yo he leído muchas cosas de él, he visto fotos de él, era una persona alta y bueno, vestida como un caballero de la época, digamos, formalmente, una persona, como decía, que pertenecía a un sector socioeconómico, digamos, acomodado o arreglado, digamos, que no eran pastores que venían a pasar mal. Pudiente. Claro, que ellos venían con todo el respaldo de la sociedad bíblica y americana, que venían con sus necesidades cubiertas, digamos. No estamos hablando, todavía más adelante va a ocurrir eso, pero acá estamos hablando de pastores que venían con formación tanto ministerial como intelectual alta y también con sus necesidades cubiertas en este momento. Esto es lo que está ocurriendo acá. Thompson podía tener su casa, o sea, su esposa también era estadounidense y tenía también formación, una mujer con muchísima preparación para la época, que era muy adelantado, que una mujer viniera con estudios y todo, y ellos influyeron mucho como en que las personas, los cristianos, criollos que vivían acá, poder ver personas que eran cristianas pero que también habían estudiado y que habían desarrollado otro tipo de cosas, que no era menor para la época. Porque vamos a ver después, les voy a hablar también un poquito de la esposa de él si nos da tiempo, pero vamos a ver que ella también participó activamente de toda esta obra. No es que vino de esposa del pastor y bueno, que se quedó en la casa lavando los platos. Claro, eran partícipes, sí, ella también. Ella, aparte de que ella también, obvio, para acompañar a Thompson igual había que tener flor de paciencia porque él era una bendición, pero había que seguir el paso, ¿no? Sí. Bueno, el entonces, trote de Tosquía. Había que ver, sí, por eso todas esas cosas, viste, que a veces no se dicen, que en general se habla de, claro, el ministerio puede ser precioso, pero el precio que tiene el ministerio para la familia, a veces, de eso a veces no lo vemos en la historia. Bueno, dicen que predicaba, que su palabra era como verdaderas llamaradas, dice la memoria protestante, lo que han escrito los protestantes sobre los metodistas, que poco han escrito, pero han escrito, dice, las palabras salían de su boca como verdaderas llamaradas, así que además, como en esa época, como veíamos hoy, el tono de la época era el tono polémico, es la época en que el Estado y la Iglesia católica están en disputa por el espacio en la sociedad, ¿no? El espacio social está en disputa, y la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado, y en ese contexto es que llegan estos protestantes. Y los protestantes, ¿de qué lado se van a poner? Bueno, los protestantes son actores nuevos en esto, y ellos digamos que se van a identificar, y como una identificación del protestantismo con el liberalismo de la época, que el enemigo común del catolicismo. Claro, es el catolicismo, que ellos, tanto el liberalismo como el protestantismo, lo ven como que es retrógrado, que es ritual, que tienen una religión nada más de santos y de salir por las calles con procesiones, pero que no, el liberalismo los acusa de ignorancia, de retrogrado, y el protestantismo dice que ellos no tienen la verdadera religión, que la verdadera religión es del espíritu, es del alma, que se tiene que vivir, que eso que ellos hacen, bueno, era toda una revolución para la época, claro, ¿no? Es toda una controversia, ¿no? Que ya hablamos, que ya dijimos que no estamos hablando de un catolicismo actual, que estamos hablando de lo que ellos veían, lo que estaba ocurriendo. Y sí, porque
porque, profe, el mismo cisma que atacó o que le ocasionó en la Iglesia Católica en Europa, claro, tenía que venir para acá. Lo mismo pasa cuando pasan las cosas en Europa, viene para aquí. Sí. Nosotros tenemos como referencia a España. Usted ve tipo de leyes del socialismo de esta época, y vienen acá como si fuese algo novedoso, y usted ve España y es una referencia. Sí, tal cual, sí, totalmente. Claro, y además que eso también es un enfoque que me ha dado este diplomado, que una de las cosas que he aprendido es que las religiones por lo general, y pasa con todos los grupos, tienen un tiempo como que de efervescencia. Cuando llegan son revolucionarios, pero después hay un tiempo como de asentamiento, y es como que tiene que haber como una innovación, y había iglesias que lo hacen. Y hay grupos que no, si se estancan, como que pierden capital simbólico, pierden un atractivo para los creyentes. El cristianismo, o sea, tiene que ser, porque es como cíclico, por decir de una manera. Claro, la gente necesita que lo que reciben el cristianismo, por algo las personas van a la iglesia, por algo las personas creen, hay una necesidad en el ser humano. Y si esas personas no sienten esa necesidad llenada a través de la comunidad que van, comienzan a buscar, y más ahora, por ejemplo, que hoy en día la gente... Claro, pero una cosa es confundir, necesito llenarme con cualquier cosa, y otra cosa es que mi esencia se pierda, ¿no? Obviamente, porque como necesito llenarme, me aparto de Dios y me lleno con cualquier cosa. Claro, no, porque muchas veces, a veces pensamos que el ser liberal es eso. Venir y bueno, como no satisfacen mis deseos, me cambio de iglesia. Claro. Y el asunto me parece que uno tiene que encontrarse con Dios, con uno primero, y bueno, aportar quizás a la comunidad. Obviamente hay comunidades mucho más abiertas, con mente más mientras que no se pierda la esencia. ¿Qué es la esencia? El predicar el evangelio como corresponde, porque Jesús cuando dijo lo siguiente: id y hacer discípulos a las naciones. No les dijo si pónganse en una corbata, no se dijo pónganse en un púlpito, no les dijo armen esta iglesia de esta forma. Claro. O sea, no hay algo. Significa que tenemos una libertad dentro de los parámetros que la misma Biblia nos rige, nos dice, y punto. Ahora, no todas las sociedades son iguales. No. Lo que rinde en Colombia no rinde acá, lo que rinde acá no rinde en Argentina, y eso que somos iguales. O, por ejemplo, la otra vez vinieron los chicos de Steiger Buenos Aires, nosotros aquí también tenemos Steiger Montevideo, donde hay adoración pública, donde ellos salen, y eso es una manera de predicar el evangelio y de llegar a las personas y a los que no conocen. Lo que no digo es que quizás fue en su momento... El boom era hacer campañas. Claro. Y todo el mundo hacía campañas, y todo el mundo imitaba a Anacondia. Y yo no digo que hoy no lo hagan. Yo digo que me parece que hay una manera de llegarle a los jóvenes distinta de los jóvenes de los 80. Sí, pero está bueno que sí sea, porque eso hace que cada generación descubra y discierna. Porque si vamos a estar con los mismos modelos que utilizaban nuestros abuelos... Bueno, por eso es que muchos, por ejemplo, con eso mismo pasa con la música. Claro. Muchos se quedan con que solamente hay que cantar himnos, y te quedaste en la iglesia del siglo... Sí, que eso es cultural, como vimos, o sea, yo lo vimos varias veces acá, que los himnos en su época fueron el rock de la época, fueron la plena, fueron lo que se escuchaba en los bares, es lo que la Reforma toma, y un escándalo para las estructuras católicas jerárquicas de la época, poner himnos en el templo, en la catedral. Bueno, pero eso, por ejemplo, no se toma, por ejemplo, y te ponen, justamente, forma parte del estancamiento. Claro, seguro. Entonces fue una revolución y quedó. Seguro. Entonces muchos te dicen, no, hay que cantar a Dios solamente con himnos y con cánticos. ¿Quién dijo? ¿Y quién lo dice? Lo dice la Biblia, pero a lo que lo dice la Biblia en eso. Con salmos sí, pero los salmos, digamos que en la Biblia está la esencia. Bueno, pero después en cada momento histórico hay que interpretar y discernir cómo llegar a esta generación. Y es un desafío que tiene cada generación. No lo podemos hacer por otros. Nosotros lo tenemos que hacer por nosotros, y los del 2040 lo tendrán que hacer por ellos. Y así, esa ha sido la historia de la iglesia. Entonces, claro, lo que ocurre en algunos momentos es que hay como un estancamiento
cuando la generación, cuando no se interpreta cómo llegar, se cae como y algo así pasó en 1860. Y me pasa que es por miedo a no contaminarse. Claro. En que se ponen acá. Sí, y nos puede pasar a todos, claro. Sí, obvio. Pero bueno, viste ahí que tu motivación, ¿cuál es? El miedo. Y el miedo es inspiración del Espíritu de Dios. Ahí es donde... Sí, sí. Tampoco hay que hacer todo, pero por ejemplo, qué novedoso sería que en vez de nosotros copiar las estructuras del mundo, el mundo vea en nosotros modelos a seguir. Sí, en cine, en profesorados, en en música. Hoy no vamos a llegar, pero para el próximo programa, bueno, y depende si no hay invitados, vamos a ver que estos protestantes aportaron cosas que fueron novedosas en la época. Y ya te digo, este pastor Thompson llegó a competir con Varela por el puesto del presidente del club universitario, y en un momento él ganó las elecciones a la presidencia. Bueno, estábamos hablando de que yo no sé si, creo que fue con el Pepino que estuvimos hablando, que hablábamos, y después con Pedro, que hay una canción de Varela que dice que era el pastor de la escuela. Sí. O sea, de la gran incidencia que también hay, porque a veces nos ponen a Varela, a José Pedro Varela, como el gran laico. Bueno, eso también lo estaba estudiando y resulta, aparte tengo unas cosas para ver de Varela relacionado con los protestantes que no te imaginas. Bueno. Lo vamos a dejar por ahí, profe, así lo dejamos picando, sí, y que nuestra audiencia se quede con ganas para la próxima edición de la clase de historia. Bien. Bueno, profe, le quiero dar las gracias por poder compartir con nosotros. Se vienen cosas lindas también para poder hacer y armar con el bloque de historia, así que quédense expectantes, porque, bueno, pensando siempre en poder traer la historia como algo, no quiero decir divertido, porque, bueno, sí, podría decir, pero como algo más ameno, que no lo podamos... Como que adquiera significación para nosotros hoy, porque si no lo vemos como eso, porque ahora conectar a un personaje de nuestra historia con Varela ya es algo nuevo, ¿no? O sea, como decir, es como que, sino como que los personajes de la historia quedan como petrificados ahí en el tiempo y no significan nada para nosotros. Así que bueno, se vienen muchas cosas. Nosotros ya nos despedimos y le damos las gracias a la profe. Nos reencontramos la próxima edición de Hablemos de Historia, y nosotros que tengan un buen término de jornada, un excelente fin de semana, y nos reencontramos el próximo lunes con más Falta Uno.